Al cuarto webinar de la serie Lecciones aprendidas y estrategias ante la coyuntura COVID-19, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El día de hoy tendremos el webinar Gobierno Digital para responder mejor a la crisis, a cargo de César Vilches, a quien tengo el gusto de presentar. César Vilches es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la maestría en gobernabilidad de la Universidad San Martín de Porres y doctor en ingeniería de sistemas de la Universidad Federico Villarreal. Es exdirector general de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático de PCM y exdirector de Tecnologías de Información en INSA. Además, fue jefe de Tecnologías de la Información del Instituto Peruano de Energía Nuclear y coordinador de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros. Adelante, César, con la presentación. Ya. Muy bien, buenas noches con todos. Agradecer a la Universidad Continental por la invitación a dar la presente charla. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Compartimos. Listo. Ahí está. Muy bien. Bien, se ve la pantalla, ¿no? La presentación. Bien, continuamos. El título de la exposición es Gobierno Digital para responder mejor a la crisis. Bien, venimos de pasar a nuestro país por varias crisis, ¿no? La crisis económica a finales de los 70, son finales de la dictadura, hemos pasado muchas crisis como fenómeno del Niño, entre el 82 y el 83, en la época del expresidente Galán de Terry, la hiperinflación de finales de los 90, que terminó luego con el Fuji Shock, la crisis asiática de los 90, el fenómeno del Niño, 97-98, la crisis financiera internacional 2008-2009, en esos años fue elegido Barack Obama como presidente de Estados Unidos y todo el uso de las redes sociales que se puso en boga y que fue buena práctica para ser utilizado en Perú, en el marco de gobierno electrónico, y luego recientemente el fenómeno del Niño 2017-2018, y actualmente estamos pasando ese tema de la emergencia sanitaria producto del coronavirus, ¿no? De hecho, que como toda crisis hay pérdidas, y lo que viene, lo que vamos a estar ya planificando es cómo salir de la crisis, cómo reactivarnos económica y socialmente, ¿no? Entrar a un proceso de normalidad y luego seguir con la senda de la productividad y la competitividad. Indicadores internacionales de acuerdo a Naciones Unidas en temas de gobierno electrónico. En el ranking 2018, Perú ocupa el puesto 77 de 193 países. Después de cerca de 8 años logramos subir 4 puntos en el ranking de gobierno electrónico y algo muy significativo, subimos 46 puntos en participación digital, que no es otra cosa que el uso de las tecnologías de información por parte de la ciudadanía, principalmente a las redes sociales, ¿no? En Perú. Y principalmente a través de los teléfonos móviles. El boom de los teléfonos móviles, como herramienta tecnológica, ha tenido un fuerte impacto y utilidad en la población. Inclusive en estos días sigue siendo muy útil también, ¿no? Y sobre ella se están montando muchas aplicaciones. De acuerdo al World Economic Forum, también en el indicador de uso de tecnologías para el desarrollo, está. Perú ocupa el puesto 90 de 139 países. En el índice de competitividad también estamos a mitad de tabla, 63 de 140 países. Y así, ¿no? En el índice de innovación, donde mucho tiene que ver las tecnologías de información, puesto 71 de 126. Hemos trabajado bastante, y el Estado peruano trabaja bastante con el BIP. También 30% de los trámites se resuelven en la primera
interacción. Y el trámite en Perú demora 8.6 horas. De hecho, que las tecnologías de información en el marco de gobierno digital permiten mejorar los servicios públicos, ¿no? Y algo que siempre se busca, desburocratizar el Estado. Y tienen otros datos adicionales. Bueno, en la Alianza del Pacífico también tenemos una activa participación y creo que en algunos temas estamos bastante avanzado, como el uso de las firmas digitales. Este es el ranking más a detalle de gobierno electrónico de 2018. Como ustedes pueden ver acá está Perú. Generalmente nosotros estamos en un nivel alto de desarrollo de gobierno electrónico. Hay el nivel bajo, nivel medio, nivel alto y nivel muy alto, ¿no? El nivel muy alto lo tienen acá en Singapur. Vienen en temas de servicios en línea, servicios online 0.98, en infraestructura de telecomunicaciones 0.80, en capital humano 0.85. Si nos comparamos con Perú, ahí pueden ver otros indicadores, otros países como Panamá, por ejemplo, en Latinoamérica. En servicios en línea estamos 0.81, en infraestructura de telecomunicaciones estamos 0.39, en capital humano 0.72. Capital humano, no solamente especialistas en TI, sino profesionales, especialistas técnicos que trabajan en el Estado y que hacen uso de las tecnologías de información. Ya salta a la vista que un tema que nos falta aún por desarrollar, y es una deficiencia que tenemos en estos tiempos, es el tema de infraestructura. Veía la exposición anterior sobre la brecha de infraestructura en general, carreteras, puentes, electricidad, etcétera, y el tema de telecomunicaciones es otra gran brecha que tenemos, no solamente en el desarrollo de gobierno digital, sino en el desarrollo en general, económico y social, y para ser un país competitivo. El tema fuerte de la brecha en infraestructura de telecomunicaciones es algo que tal vez actualmente estamos tratando de lidiar con ello, pero que es un tema que se debe corregir inmediatamente, ¿no? Después que pase esta emergencia. Tendencias. Siempre hemos estado viendo desde el punto de vista de gobierno digital las tendencias, porque en el Estado no se puede experimentar. En el Estado hay que ver las buenas prácticas desarrolladas por otros países y hay que ver cómo van las tendencias globales, ¿no? En el tema del uso de TI, la demanda se vuelve cada vez más personal, los productos se convierten en servicios ricos en información. Cada vez cuando uno compra un producto, no solamente compra el producto en sí, el bien y el servicio, sino con él viene muchísima información, ¿no? Páginas web, aplicaciones móviles, etcétera, ¿no? La dependencia de los datos se hace cada vez más profunda y eso es importantísimo. Hoy en día, gracias a las tecnologías de información, al uso de las redes sociales, los ciudadanos, los clientes utilizan muchísima información y esa información con herramientas tecnológicas hoy en día, Big Data, BI, etcétera, ¿no? En grandes repositorios de base de datos, grandes, pequeños, medianos, no importa el tamaño, uno puede hacer mucho análisis prospectivo, mucho análisis estadístico, ¿no? Y uno puede generar escenarios y sobre todo en la gestión pública lo que nos permite es tratar en lo posible de adelantarnos a las necesidades de los ciudadanos, no solamente en forma individual, sino como pueblo, como organización, etcétera. El trabajo se adapta a un papel más importante desempeñado por las máquinas. Cada vez el tema de la automatización va calando fuertemente, pero en buena onda, la automatización es bueno en el Estado, al menos para el Estado peruano, porque permite desburocratizarlo, ¿no? Y hacer que todo ese presupuesto sea destinado al sector productivo, ¿no? Que es verdaderamente el sector que genera trabajo y empleo en nuestro país, ¿no? Empezando por las micro y pequeñas empresas. Igual las medianas y grandes empresas también tienen su cuota. Las fronteras internas y externas se vuelven borrosas para las organizaciones. Hoy en día, a la luz de lo digital, hay mucho trabajo colaborativo, muchas alianzas estratégicas, no solamente entre grandes empresas, sino también entre las micro y pequeñas empresas, y no solamente en forma horizontal, sino también vertical a través de toda la cadena de producción, toda la cadena de valor, ¿no? Y esas alianzas y ese trabajo colaborativo hoy en día también se automatiza, y eso tiene un nombre, se llama interoperabilidad. No es interoperatividad, ¿eh? Es interoperabilidad, ¿ya? Y todo se acelera. Hoy día a la luz de lo digital todo se acelera, y excepto las grandes empresas, claro, por el volumen y la inercia que tiene, tal vez tardan más en abrazar esta corriente de las tecnologías, ¿no?
tendencias del 2019 que estábamos viendo antes de esta emergencia sanitaria, que en un minuto pasa muchísima información. En América Latina se estaba formando y se está formando todo un ecosistema digital en temas de entretenimiento. Ya sabemos hoy en día, cuando se pasó a la cuarentena, en la mayoría de hogares se disparó el uso de YouTube, el uso de Netflix, ¿no? Y eso, de una u otra manera, también ha tenido su impacto en algunas entidades públicas, ¿no? Empezando por el sector salud, porque por ejemplo, en 113, los operadores tuvieron que pasar a trabajar en forma remota desde sus casas, usando telefonía IP, ya sea en teléfonos propiamente IP o a través de telefonía móvil, ¿no? Pero nos encontramos con que muchas empresas también estaban llevando a sus trabajadores a trabajo remoto y también empezaban pues, a utilizarse con mayor demanda plataformas como Netflix, YouTube y otros, ¿no? El tema de educación también es importante, ¿no? Ahí también hay todo un trabajo que se está desarrollando a cargo del Ministerio de Educación. El tema de comunicación, todo el tema de información, generación de información, hay muchísima generación de información. Y el tema de la productividad y el comercio electrónico son temas importantísimos que deben ser promovidas, apalancadas aún más. He estado desarrollando trabajo en ello, pero después de esta emergencia sanitaria es necesario trabajar en ello. Y siempre es bueno las fuentes oficiales que hacen prospectiva, que ven tendencias. En este caso, con el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre hemos estado viendo con su área de investigación cuáles son esas tendencias a nivel mundial, ¿no? Empezando por los países más desarrollados, siempre viendo los tops a nivel mundial. Las formas de trabajar ya venían cambiando, ¿no? Ya se está dejando de lado el trabajo jerárquico muy vertical a pasar a hacer un trabajo más multidireccional, más multidisciplinario. El trabajo de TI ya no solamente es exclusividad de gente de informática, de gente de sistemas, ¿no? Sino es un trabajo multidisciplinario y aplicativo, ¿no? Entonces, hay muchos pedagogos que han estudiado especializaciones, maestrías en tecnologías de información. Yo me encontraba en el MISA con muchos médicos que se han especializado en temas de TI, ¿no? Igual, y así en los diversos sectores, ¿no? Y el trabajo hoy en día distribuido. Trabajo distribuido no es otra cosa que teletrabajo. El gobierno digital, el uso de las tecnologías digitales como parte integrante de las estrategias de modernización de los gobiernos para crear valor en los servicios que brinda una entidad pública, que brinda el Estado a su ciudad, hacia sus ciudadanos. Ciudadanos que viven en ciudades, pero que también habitan y desempeñan actividades en zonas rurales del país. Ese es un concepto que he sacado de la OCDE, del cual Perú quiere pertenecer, ¿no? Bueno, acá en Perú es la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital, quien se encarga de liderar todo el tema de gobierno digital en el Perú. Antes se llamaba gobierno electrónico. Gobierno electrónico es un concepto que se empezó a desarrollar en forma oficial a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática el año 2003. Y esto iba alineado con Naciones Unidas y toda la corriente de buenas prácticas en gobierno electrónico. Pero como a partir del año 2015 Perú pretende y quiere ser un país OCDE, ¿no? OCDE ya no maneja el concepto o la frase de gobierno electrónico, sino utiliza la frase de gobierno digital. Pero en el fondo es casi lo mismo, pero con un más fuerte énfasis en usar con mayor amplitud y destreza las herramientas digitales para mejorar procesos, siempre pensando en servir mejor al ciudadano, a las empresas y ser un país más competitivo con mayor impacto en el desarrollo económico y social de su gente, ¿no? Y esto también va ligado con otro concepto de transformación digital. Por eso siempre digo que la primera entidad pública que aplicó transformación digital fue la propia PCM, y con el cambio de gobierno, año 2016, en febrero de 2017 cambia su ROF, ¿no? Cambia su ROF, desaparece lo que es la UNGI y se crea lo que es la Secretaría de Gobierno Digital. Justamente creamos dos subsecretarías, ¿no? La Subsecretaría de Tecnologías Digitales, encargada de llevar a cabo todas las actividades y proyectos transversales para el Estado, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, y la otra Subsecretaría de Transformación Digital, encargada de todo lo que es regulación, pero también todo lo que es prospectiva, o sea, ver todas esas tendencias y cómo se pueden aplicar de una u otra manera, en forma integrada, en la mejora de la gestión pública, en la mejora de la modernización del Estado y su descentralización.
O sea, no inventar la pólvora, aplicar las buenas prácticas y personalizar a nuestra realidad. Ahí viene el tema de transformación digital, ¿no? Que es la reinvención de una organización, de una entidad pública, haciendo uso intensivo de tecnologías digitales para mejorar su gestión, sus procesos, crear más valor a sus productos y servicios, pensando siempre, en caso de un sector privado, en el cliente, en el caso de entidades públicas, en el ciudadano. Y acá un tema importante, y ahora con mayor fuerza, post pandemia, que salgamos de esta emergencia sanitaria, lo digital por defecto. Toda actividad económica y social que desarrolle una entidad pública, que desarrolle un Estado en general, debe considerar siempre lo digital por defecto. Esto ya se venía ahora con mayor fuerza. Pero ¿saben qué? La transformación digital, para poderla desarrollar, como el tema de gobierno digital propiamente dicho, es un tema de cuestión de personas, ¿no? Ahí viene lo que es la cultura digital. Esto empezó el INEI en los finales de los 90, le llamaba cultura informática. Inclusive sacó una colección de cultura informática, ahora esto se llama cultura digital. Y la cultura digital y que los servidores públicos deben ser conscientes que hoy en día las herramientas digitales les permiten ser más productivos, le permiten que el Estado no se paralice, que sus entidades públicas no se paralicen, ¿no? Toda esa aprehensión, todo ese conocimiento y ese convencimiento de que les va a ser útil, y uno como profesional, como técnico, puede seguir siendo productivo en el ámbito que yo me estoy desempeñando. Eso se llama cultura digital. Es un componente importante de la transformación digital, y los primeros que deben transformarse digitalmente, ¿no? Son los funcionarios, los que pertenecen a las altas direcciones de todas las entidades públicas. Pero lo mismo sucede en el sector privado. Lo mismo. A partir del año 2015, el Estado peruano declara el interés de pertenecer a la OCDE, y es ahí donde se realiza todo este tema de utilizar con mayor fuerza y de acuerdo a las buenas prácticas el tema de gobierno digital, ¿no? Haciendo uso intensivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Pero el gobierno digital no es un componente aislado. Debe formar parte y forma parte de las políticas de Estado. Y acá un trabajo que también está alineado, lo que se ha hecho con gobierno digital, con lo que está desarrollando ese plan y todas sus políticas de Estado, sus políticas públicas de cara al 2030, ¿no? Y acá un tema importante, ¿no? Algo que como país no tomamos en cuenta en su real importancia y magnitud. Primero es hacer prospectiva permanente. En el ámbito de las competencias que tiene una entidad pública, en el ámbito de competencias que tiene un funcionario, ¿no? Un especialista, hacer prospectiva permanente y planificar. Planificar, planificar, planificar con lo digital por defecto en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores y a todo nivel. Y a cargo de expertos, ¿no? A cargo de expertos. Y gobierno digital tiene mucho que ver en ese sentido, ¿no? Entonces hay que ver, para aplicar gobierno digital, hay que conocer la realidad, ¿no? Hay que conocer nuestra realidad, ¿no? Para construir escenarios, formular políticas de gobierno digital, políticas de transformación digital alineado, que son componentes que forman parte de las políticas de modernización del Estado, de descentralización, de mejora de la competitividad, ¿no? Ahora políticas para salir de esta crisis, ¿no? Post-emergencia sanitaria, ¿no? Y por eso es importante conocer nuestra realidad, los escenarios. Nosotros siempre en gobierno digital veíamos en perspectiva pues, las tendencias y proyecciones de la población urbana, la población en general, ¿no? La población de nuestro país, y veíamos que todavía tenemos, a comparación de Europa y otros países, un buen bono de población, de juventud, ¿no? Y ustedes saben que la juventud, aunado a su talento, creatividad, innovación, pues, y a la forma fácil de adaptarse a las tecnologías de información, pues, nos da margen, y pienso que sigue siendo así, para ser un país nuevamente que podamos restablecernos rápidamente de la crisis y nuevamente tomar el rumbo de la competitividad y de un mayor desarrollo económico y social, ¿no? De hecho que sí. También habíamos visto todo el tema del cambio climático, ¿no? Y no se puede seguir planificando igual porque se tiene un contexto global con alta vulnerabilidad y variabilidad. Y siempre habíamos visto, nuestro país ya venía y viene siendo impactado por el cambio climático, y de qué forma las tecnologías digitales, bajo el concepto de gobierno digital, enmarcado de política de estados globales, puede ayudar de una u otra manera a menguar y a poder afrontar este fenómeno. Veníamos trabajando
en ese sentido para que nuestro país nuevamente sea competitivo, mantenga buenos márgenes en temas de inversión, de infraestructura, de desarrollo económico y social reconocido a nivel mundial. Pero la variable es salud, ¿no? Si bien lo tomábamos en cuenta, pero tal vez no en la magnitud que se ha presentado actualmente, ¿no? Y que ha generado un gran impacto negativo en muchos países avanzados, ¿no? Y acá en Latinoamérica estamos tratando de frenar ello, ¿no? Entonces el COVID-19 lo que está provocando es que ha acelerado grandemente, yo diría exponencialmente, la transformación digital en el mundo y está acelerando el desarrollo del gobierno digital en el Perú, ¿no? Desde que se decretó la cuarentena, todas las entidades públicas, ¿no? La mayoría, empezando por el Poder Ejecutivo, la gran mayoría de trabajadores ha pasado a modo teletrabajo desde sus casas. Y esto ha sido traumático. Esto ha sido un fuerte shock para las instituciones públicas, para las áreas de TI, empezando, para su personal. Yo pienso que no, ¿no? Y vamos a explicar por qué. Se ha venido haciendo todo un desarrollo, ¿no? De lo que es nuestro país de cara al 2030. Se está viendo las tendencias que yo le he visto, que les he comentado, no solamente tecnológicas, no estas tecnológicas relacionadas con escenarios económicos, sociales, ambientales, valores éticos inclusive, ¿no? Los escenarios contextuales, cómo se han ido ocurriendo. Y ahí en el tema tecnológico está el tema de gobierno digital, gobierno abierto, rendición de cuentas para la población, el marco institucional, la Agenda 2030, todo el marco de la OCDE, las políticas del Acuerdo Nacional, ahí la política 35, que se estableció como una política relacionada con sociedad, la información y el conocimiento, donde está el tema de tecnologías de información, no solamente por parte del sector público, sino también de la sociedad civil, del sector privado, de la academia en general, ¿no? Entonces, gobierno digital es un componente que está muy relacionado y muy integrado con todo ello, ¿no? Y viendo las tendencias globales, ¿no? Y viendo inclusive la Agenda 2030, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, las 15 dimensiones del programa País de la OCDE, los diversos planes nacionales, sectoriales, ¿no? Planes multianuales, planes de desarrollo regional, desarrollo local, ¿no? Desarrollo local concertado, los planes estratégicos institucionales, los planes operativos institucionales, ya en todos ellos ya se venía incorporando y se viene incorporando el componente de gobierno digital, ¿no? Es transversal, ¿no? Es transversal, es vertical a todos ellos, ¿no? Y de hecho que la preimagen de futuro de Perú al 2030 va a tener que ser replantearlo, hay que replantearlo, ¿no? Y yo diría siempre va a tener la misma dirección, pero el componente digital se va a tomar con mayor fuerza, no solamente en el Estado, sino también y sobre todo en el sector privado. Y en el sector privado, no solamente por las grandes y medianas empresas, sino que ya llegó la hora de que las MIPES, micro y pequeñas empresas, para que se restablezcan de esta emergencia, para que vuelvan a enrumbar en su actividad económica, van a tener que hacer uso muy intensivo de las tecnologías de información y tener una mente más amplia aplicando comercio electrónico, ¿no? Y ahí se va a necesitar mucha gente especializada en estos temas, ¿no? Y mucha cooperación también nacional e internacional. Para aplicar el gobierno digital y las diversas herramientas integradas con otras políticas de Estado, todos los sectores, educación, salud, transporte, etcétera, hay que conocer la realidad, ¿no? Conocimiento de la realidad de los ecosistemas, nuestra población, de su idiosincrasia, las políticas de Estado que se venían dando y eso cómo se tienen que ir afinando en el tiempo, dado esta coyuntura, teniendo presente cuáles son las funciones del Estado, los poderes, poder ejecutivo, legislativo, poder, los gobiernos regionales, gobiernos locales, los organismos autónomos, ¿no? Pero en todos ellos, vuelvo a mencionar, el gobierno digital es transversal y ahí muy importante, las tecnologías que se utilizan en el marco de gobierno digital deben estar reguladas por leyes, por decreto de urgencia, decreto legislativo, decretos supremos, etc. Y directivas internas en cada entidad pública. El tema estamos viendo ahí el tema de salud, el tema de educación, pero también es importante transportes y comunicaciones, vivienda, tema de turismo, hay que reinventar el turismo, un tema de gobierno digital, el tema de comercio es importantísimo, energía,
ver energías alternativas que van muy de la mano con gobierno digital, energía eólica, energía solar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y siempre, sin perder de vista el objetivo final, ¿no? El objetivo final es básicamente lograr el bienestar de la población, ¿no? Sus activos, sus servicios, el desarrollo regional, nacional, y preservando siempre el territorio, ¿no? Y todo eso se aplica el tema de gobierno digital, ¿no? El gobierno digital necesita seguir desarrollando un ecosistema digital nacional para la salida de la crisis producida por la pandemia y retomar la competitividad. Este ecosistema digital, que tiene mucho que ver con el tema de infraestructura digital, servidores, software, comunicaciones, vuelvo a repetir, redes de banda ancha, necesitamos consumo, urgencia, potenciar. Nuestras entidades públicas con personal capacitado en usar estas herramientas en los diversos sectores, ¿no? Y a nivel nacional, en diversas regiones. Un ciudadano digital también debidamente capacitado, con información y funcionarios digitales que lideren todos estos temas, estas corrientes en cada uno de sus sectores, en cada uno del ámbito de sus competencias, sus entidades. Es importante hoy en día acelerar este proceso. Sin perder de vista también el enfoque de ser un Estado transparente, eficiente, un Estado seguro, un Estado más cercano al ciudadano, un Estado productivo, ¿no? El 2018 se aprobó el decreto legislativo 1412 que justamente aprueba la ley de gobierno digital. Esto fue yo diría, forma parte de la transformación digital del Estado, ¿no? En la cual se establece y se actualizan estos componentes, ¿no? El tema de identidad digital, hoy en día cuán importante en el trabajo del día a día de las entidades públicas es el uso del DNI electrónico por parte de los altos funcionarios para aperturar los presupuestos a través del CIAF, también el uso de las firmas y los certificados digitales, ¿no? Y con la implementación del cero papel. La interoperabilidad también es importantísima hoy en día, el intercambio automatizado de muchos documentos, datos, base de datos, de todo tipo de base de datos. No importa la plataforma tecnológica, está permitiendo el intercambio automatizado de datos entre nuestras entidades públicas. La seguridad digital también es un componente que veníamos trabajando desde hace años y hoy en día cuán importante se pone en valor. El tema datos para la toma de decisiones, datos para generar sobre todo indicadores, ya los indicadores anuales, semestrales, bimestrales, casi no me son de utilidad, necesito indicadores diarios, ¿no? Indicadores por hora para tomar decisiones rápidamente y ver cómo va la tendencia. Y la arquitectura digital es básicamente armar todo este ecosistema, pero evitando la redundancia de tiempos y costos, haciendo sinergia entre los diversos sistemas de información, teniendo bases de datos únicas, aplicaciones únicas, software público, ¿no? Procesos únicos también estandarizados. Y todo esto enmarcado dentro de la ley de gobierno digital y como siempre el objetivo de implementar servicios digitales, mejorar los servicios públicos existentes también orientados al ciudadano. Ya, esto ya lo vimos. Los 5 ejes de la política de gobierno electrónico, él le agrega un sexto eje que también gobierno digital venía desarrollando y que hay que afianzar aún más la integridad de la lucha contra la corrupción. Eso me queda clarísimo. Las compras electrónicas deben ser totalmente en línea, compras electrónicas del Estado. Es factible, empezando por las de menor cuantía. El fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, ¿no? También es importante el tema de gobierno abierto, de transparencia. El crecimiento económico equitativo, esto hay que nuevamente tomar el rumbo, el desarrollo social y bienestar de la población, la descentralización efectiva para el desarrollo y un sexto eje sería salir de la crisis del coronavirus, ¿no? Bien, lo que se tiene avanzado y que está permitiendo de una u otra manera hacer frente a esta pandemia se está desarrollando todo el tema de banda ancha, como ya hemos visto en los indicadores de gobierno electrónico. Es un tema que en realidad necesitamos fortalecer aún más, necesitamos desarrollar más banda ancha para llegar a los sitios más recónditos de nuestro país. No tal vez en la última milla con fibra óptica, pero sí pues ya con telefonía móvil, tecnología 4G, 5G de mejor calidad, para que la mayor cantidad de nuestras entidades públicas, municipalidades, colegios tengan acceso a Internet y se pueda realizar pues todas estas, hoy día, la educación virtual, ¿no? Entonces, este es un tema prioritario como parte de la gran brecha de infraestructura de más de 100.000 millones de soles que le explicó un amigo expositor anteriormente, ¿no? El tema de la banda, tenemos invertido cerca de $400 millones en la red dorsal de fibra óptica
que básicamente pues, no se está utilizando como debe ser, no menos del 5% de la capacidad instalada. Es urgente nuevamente resolver el problema legal, el problema contractual que tiene y echarlo a andar, echarlo a funcionar. Esto va a ayudar a reducir y a salir más rápidamente de esta crisis cuando pasemos esta pandemia. Y básicamente me refiero a los proyectos en regiones, ¿no? Estimado que se necesita triplicar los proyectos de banda ancha de cara al 2021-2022. Es algo que debe realizar la actual gestión y sobre todo la siguiente gestión de gobierno, ¿no? Este es un trabajo muy urgente, pero muy, muy urgente. La ley de firmas y certificados digitales que se aprobó en el año 2000 y que ya está reglamentada desde el año 2008 y que permitió implementar en Perú la infraestructura oficial de firmas electrónicas que lo está liderando actualmente Indecopi. Esa infraestructura está funcionando, RENIE está funcionando, generando las firmas y los certificados digitales, y esto está permitiendo hacer teletrabajo, está permitiendo usar los sistemas de trámite documentario con firma digital y con la implementación del cero papel. La aplicación de estándares como la 12207 ciclo de vida de software, que ha dado lugar a utilizar metodologías hoy en día como Métrica 3, Scrum, metodologías ágiles, ITIL, etcétera, ¿no? Los sistemas de información siguen funcionando, ¿no? En el Estado. El portal de transparencia estándar para rendir cuentas también, hoy en día, ¿no? Sigue funcionando. Es un trabajo que se realizó en el 2008 y que se siguen haciendo muchas mejoras y muchas actualizaciones, incluyendo ahora el último componente que se ha agregado es la declaración jurada de intereses. La infraestructura de datos espaciales que se empezó a desarrollar desde el año 2009 y hoy día tiene por parte de muchas entidades públicas muchísima información, muchísimas aplicaciones de mapas, de geolocalización, diversos mapas temáticos, ¿no? PCM tiene un aplicativo llamado SciWite que tiene más de 300 mapas temáticos que reúne información de muchas entidades públicas, pero así también cada entidad pública en el ámbito de sus competencias ha ido generando muchísima información geográfica y hoy en día está sirviendo también de una u otra manera para poder atacar rápidamente y crear aplicaciones relacionadas con emergencia sanitaria. Tenemos el satélite peruano, el SAT-1 también. Y un tema importante que hoy en día se está usando es mucha interoperabilidad. Para ello también se ha dado ya la normativa correspondiente del año 2008, estándares de interoperabilidad, que ha sido actualizado el año pasado, ¿no? Con una resolución ministerial, la 266, ¿no? Y actualmente la plataforma de interoperabilidad sigue funcionando, sigue brindando servicios a cerca de 300 entidades públicas. La interoperabilidad hoy en día es un componente principal en gobierno digital y lo va a hacer post-emergencia sanitaria. Permite implementar y va a seguir permitiendo implementar rápidamente servicios públicos virtualizados, funcionamiento eficiente de los sistemas de información. La base de datos relacionadas permite integrar diversas bases de datos. La idea es tener una sola y única base de datos, lo ideal, ¿no? En forma distribuida y actualizada, y hoy día está permitiendo también, de una u otra manera, el teletrabajo en el sector público. Fíjense, para que ustedes vean, y viéndolo en positivo, la inversión, tomando como ejemplo la plataforma de interoperabilidad, que está funcionando desde el año 2011, su inversión fue de 14 millones de soles. El año pasado, solamente el año pasado, se obtuvo cerca de 60 millones de transacciones y ha generado como ahorro 840 millones de soles. Fíjense cómo una inversión en TI bien dada, los ahorros no son aritméticos ni geométricos, son exponenciales. Así debe ser cuando uno aplica, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, aplica tecnologías en general, y en este caso específico tecnologías de información, los ahorros en el Estado son exponenciales, y esa ventaja que tienen intrínsecamente las tecnologías de información es lo que debemos aprovechar, ¿no? Luego cuando salgamos de esta emergencia sanitaria para poder nivelar y poder nuevamente restablecer todos nuestros servicios públicos y la vida normal y cotidiana en el Estado y sobre todo pues en la ciudadanía en general y en nuestras empresas. Algo que también está sirviendo y que ustedes lo ven día a día es, en el año 2013 se dio la ley 9985, la ley del dinero electrónico, ¿no? Que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. En época de COVID-19, pago sin contacto. Ahora lo que hay que trabajar desde el Estado, pero también en el sector privado, es todos los pagos electrónicos en línea sin contacto. Ya no poner el dedito en un teclado, evitar en lo posible ello, sino todo en forma electrónica. Y hay mucha creatividad, mucha innovación, y tienen ustedes las firmas y los certificados digitales.
tienen las nuevas corrientes tecnológicas como blockchain, ¿no? Como inteligencia artificial para poder garantizar las transacciones electrónicas. Hoy día hice una transacción electrónica desde mi cuenta de un banco privado hacia el Banco de la Nación, en línea, ¿no? Claro, me cobró una comisión un poquito más, 3.80 si es de acuerdo al horario, y si lo quieres inmediato, creo un poco más de 5 soles, ¿no? Pero como era inmediato, lo hice inmediatamente, y al otro lado, cuando llamé al amigo, ya lo había recibido. Fíjense cómo el Banco de la Nación, una entidad pública del Estado, sigue funcionando en plena pandemia. Y esto se enmarca dentro de lo que es gobierno digital, ¿no? Y un tema también importante que hay que considerar en el desarrollo de gobierno digital, tal vez perfeccionarlo, mejorarlo, es la Ley 29.733 sobre la protección de datos personales. Mientras más se digitalice el Estado, mientras más se digitalice, y se tiene que digitalizar sí o sí el Estado y las empresas, hay que tener también más en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales. El ente rector es el Ministerio de Justicia y está la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Hemos avanzado y venimos desarrollando, fíjense, todo lo que venimos desarrollando en temas de gobierno digital lo habíamos desarrollado teniendo como foco principal ser un país más competitivo, con mayor desarrollo económico y social, con mayores niveles de exportación hacia afuera de bienes y servicios, pero fíjense, sin dejar de lado las otras variables de seguridad, ¿no? Que podía haber cambio climático, inundaciones, lluvias, ¿no? Y el tema de enfermedades también que se podían presentar, pero no como el impacto que hoy día lo estamos viviendo. Pero fíjense, todo ese trabajo hoy en día, todo ese desarrollo que se ha alcanzado en temas de gobierno digital en los diversos sectores, está sirviendo para al menos hacerle frente, y creo que al menos en lo personal, en forma satisfactoria, ¿no? Estamos pasando nuestros sistemas de información de las entidades públicas del Estado, están pasando a la prueba, no dejan de funcionar, no dejaron de funcionar y siguen hoy día brindando servicios y soporte, no solamente a las instituciones públicas, a sus servidores, sino también dando servicios públicos a los ciudadanos, a las empresas, ¿no? Entonces se hizo este modelo de servicio público en línea, que fue la base de la constancia de grados y títulos con SUNEDU, ¿no? Y nada, tenemos Pagalo.p del Banco de la Nación para todo el tema de medios de pagos virtuales, la plataforma Go.p, que se inauguró el año 2008 como una plataforma mejorada, estandarizada, lo que viene a ser, lo que fue el portal del Estado peruano, perú.go.p, ahora es Go.p, la plataforma estandarizada, siguiendo las buenas prácticas internacionales, el portal de datos abiertos también, donde los emprendedores pueden encontrar muchísima información en datos nativos que brindan las diversas entidades públicas, más de 17 millones de registros, más de 900 datasets, es uno de los portales que mayor cantidad de información de datos abiertos tiene en Latinoamérica, ¿no? Datosabiertos.go.p, y sigue funcionando. El año 2018, trabajamos del año 2017 en usar la nube, estas herramientas tecnológicas a nivel de corriente mundial para que poder colocar información, sobre todo relacionado con temas de datos abiertos, temas de transparencia, pero también con algunos sistemas de información de respaldo, porque con interoperabilidad nos dimos cuenta de algo muy importante. Todos los sistemas de información del Estado, por más modestos que sean, deben estar en alta disponibilidad, o sea, principal y contingencia, y ahí la nube ayuda muchísimo. Entonces hablamos de nube privada, hay datos que son sensibles que no son recomendables llevarlos a una nube pública, pero ahí está la nube híbrida y la nube pública, ¿no? Entonces está la normatividad, y esto hoy en día también está sirviendo muchísimo a muchas entidades públicas, pero también al sector privado. Las aplicaciones móviles, hay que hablar, con Barack Obama empezamos todo el tema de gobierno móvil el año 2009, hoy día fíjense cuán importante es su uso y su aplicación, y se llega en forma más directa a la población, ¿no? Los pagos, las transferencias bancarias, muchos servicios públicos, inclusive universidades nacionales, privadas, de colegios, se utilizan hoy día aplicativos móviles, ¿no? El cero papel, para que el Estado siga funcionando en época de COVID-19 y post-COVID-19. Esto con fuerza. Ya se tenía un avance de cero papel usando firmas y certificados digitales. Se trabajó todo un modelo de gestión documental que hoy día está en pleno funcionamiento. Ya muchas entidades públicas, yo calculo ahora debe haber más de 80 entidades públicas que están usando cero papel, ¿no? Cero papel con uso de firmas y certificados digitales, pero el sector privado también puede usar su sistema de gestión documental con documentos
electrónicos firmados digitalmente que tienen igual validez jurídica que la firma manuscrita y que acelera las transacciones, los contratos entre privados y el sector público. O sea, el camino es eso, las condiciones están dadas, hay que usarlo más intensamente. Hay todo un modelo de gestión documental que sigue el ciclo de vida del archivo, la gestión del cambio, los principios de gestión documental totalmente seguro, la interoperabilidad entre los sistemas de gestión documental, la interoperabilidad entre los sistemas de trámite documentario, enviar un oficio de un ministerio de Educación a PCM, al Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, hoy día se puede hacer a través de la mesa de parte virtual. ¿Y qué se está aplicando? Interoperabilidad, firma digital. Y eso ha dado lugar al teletrabajo, pero el teletrabajo no se inventó en estas semanas. Ya en el año 2013 se dio la ley del teletrabajo, ¿no? Se dio la ley del teletrabajo y recientemente el Ministerio de Trabajo ha dispuesto que los mayores de 60 años que trabajan en el Estado están obligados a realizar teletrabajo desde sus casas, ¿no? Y ya para ir terminando, y bueno, el teletrabajo ha permitido pues hoy día que muchas entidades públicas y también el sector privado utilicemos Zoom, herramientas como Microsoft Teams, Claro y otras plataformas colaborativas, ¿no? También seguridad de la información, algo que trabajamos el año 2004, hoy día, ¿cuán útil es? ¿Cuán importante es? A veces no le damos mucha importancia en la propia gente de TI, el tema de seguridad de la información, hoy seguridad digital, la ISO 17799, hoy 27002. Fíjese, seguridad de la información, seguridad del personal, seguridad organizativa, seguridad física, seguridad en comunicaciones y operaciones, en control de acceso, en mantenimiento de sistemas o software, política de seguridad y el plan de continuidad de negocios, plan de contingencia. Esto, 2004, después de 15, 16 años, nos ha permitido hacerle frente y nos está permitiendo que nuestras entidades públicas le hagan frente a esta pandemia y nuestros sistemas de información del Estado sigan funcionando, yo diría, con normalidad en la mayoría de los casos, ¿no? Ahí está la 27001 también, la declaración jurada de intereses, fíjense, el CIAF, SIDA, SEACE, la IOF, que es la PKI peruana, la interoperabilidad, las facturas electrónicas SUNAT, los correos electrónicos en general y otros sistemas de información actualmente en plena emergencia sanitaria siguen funcionando, ¿no? Siguen funcionando. Y eso es gobierno digital. Lo que queda hacia adelante es seguir desarrollando las redes de banda ancha, pero utilizando IPv6, este es importantísimo, para mejorar los servicios. Trabajó mucho con el tema de historia clínica electrónica, se masificó en las 25 regiones, ¿no? No inventamos la pólvora, continuamos con las buenas prácticas que se siguen haciendo, ahí hemos obtenido ahorros en los últimos 6 meses por cerca de 600 millones de soles. Ahí está, empezamos con 700 establecimientos de salud, hemos llegado a 1031, casi implementamos 2 establecimientos por día. 2 establecimientos por día en 6 meses. Generalmente una historia clínica electrónica para un establecimiento de salud se implementa en 2 meses. Lo hacíamos en 2 días, en forma exponencial. ¿Basado en qué? En buenas prácticas, no inventamos la pólvora. El reto de las municipalidades, post-emergencia, pasar de ciudades convencionales a ciudades inteligentes. A ciudades, no queda otro camino. Lo bueno es que el 76% de la población en Perú es población urbana, ¿no? Y las comparaciones siempre nos estamos comparando porque tenemos mucha cooperación y lo hemos tenido y espero que lo sigamos teniendo con Corea del Sur. Comparamos la ciudad de Seúl con Lima, ¿no? Y esto poderlo replicar en ciudades del interior del país. Y este es el camino que hay que seguir, post-emergencia, ¿no? Ciudades inteligentes. La transformación digital de las ciudades para la competitividad, pero también para salir de la crisis, ¿no? Y tenemos que seguir esta hoja de ruta. Nuestras ciudades, ser ciudades verticales, deben pasar a ser ciudades horizontales, plataformas horizontales, gestión de servicios, hacer una ciudad conectada y una ciudad inteligente que se adelante a las necesidades de los usuarios, que respondan rápidamente a sus necesidades, requerimientos y emergencias. Y ahí está la ISO 37120, y recientemente la PCM ha aprobado una resolución de Secretaría de Gobierno Digital, la 003, y ha creado el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital para que en forma conjunta, basada en la co-creación del sector público-privado de la academia, se puedan crear soluciones aplicadas en el sector público usando uso intensivo de TIs, el Centro de Gestión de Riesgos Digitales, que es la evolución de los CERS, ¿no? De lo que viene a ser la seguridad digital, y el Decreto de Urgencia 006-2020 que ha creado el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Donde básicamente el tema de gobierno digital ya se traslada, ¿no? Y también hace participar más activamente al sector privado, que también debe estar inmerso en estas tareas. Y luego hay que seguir trabajando, el reto que tenemos es acelerar esos proyectos en el Estado en tema de identidad digital, sin contacto,
el DNI electrónico, a través de la identidad en los celulares, la biometría, la carpeta ciudadana, un repositorio único de servicios que haya realizado el ciudadano con diversas entidades públicas, avanzar en el modelo de arquitectura gubernamental de información a nivel modelo de servicios, modelo de procesos, modelo de aplicaciones, modelo de datos, ¿no? Modelo de infraestructura tecnológica, toda la capa de infraestructura tecnológica, de seguridad, y esto basado, nosotros nos estamos basando en la experiencia coreana, ¿no? El cero papel debe ser ahora público y privado, ¿no? Eso es lo que yo les comentaba. Este es el gran reto que tiene el sector privado, la interoperabilidad también público-privado, ahora solamente es público, el privado y el privado también debe hacer interoperabilidad entre ellos, afianzar la ventanilla única digital de comercio exterior, ya no la 2.0, sino la 3.0. La expansión agrícola, contigo cuán importante es la agricultura hoy en día, hay que ponerle mucha tecnología ahí. La digitalización de las MIPES, me queda claro, esto liderado desde el Estado a través del Ministerio de la Producción, las CITES, también las universidades, ¿no? Públicas y privadas, la industria 4.0. Cuán importante hoy en día están ayudando a las impresoras 3D en combatir de una u otra manera, en combatir el tema de la pandemia, pero ahora esto con mayor fuerza, los data centers públicos y privados también, necesitamos tener infraestructura pública IPv6, los estándares de Internet de las cosas, porque necesitamos, ¿no? Para nuevamente enrumbarnos al tema del desarrollo, ¿no? Restablecernos de esta crisis, los estándares de IoT es importantísimo aplicar a la industria, los servicios públicos. Alguien ha hecho un pago de algún servicio público a través de su Smart TV. Oye, todo el mundo está aprendido de Netflix, de YouTube, a través de su Smart TV, ¿no es cierto? Pero imagínense ahora pagar, ¿no? Algunos servicios públicos, no solamente Págalo.pe a través de un aplicativo móvil, sino Págalo.pe en tu Smart TV. Las compras electrónicas en línea, totalmente, no solamente las de menor cuantía, licitaciones y concursos públicos se pueden hacer totalmente online, sin ningún papel físico. Tenemos la interoperabilidad, tenemos las firmas y certificados digitales, ya tenemos personal con experiencia, no solamente de TI, sino abogados, economistas, administradores en el Estado. El tema de datos espaciales hay que seguir explotándola de forma ordenada, claro, está ahí planificada, utilizando inteligencia artificial, Big Data, BI, ¿no? Software de inteligencia de negocios, aplicaciones sectoriales de blockchain también es importantísimo para darle más garantía a las transacciones electrónicas que se vienen con fuerza, ¿no? El uso de chatbot, de sistemas expertos, de machine learning, hoy en día necesitamos con mayor fuerza acelerar la seguridad de accesos a espacios públicos privados, es el termómetro digital, sin contacto, ¿no? El tema de seguridad ha calado muy profundamente y que el solo hecho que utilice un termómetro digital es una herramienta de TI, es seguridad de la información. Y las universidades tienen el reto de trabajar en las profesiones del futuro, post pandemia, ¿no? Yo pienso que las tecnologías de información ayudan a cortar espacios, ayudan a cortar tiempos y a minorar costos en forma exponencial. Es como tenemos que hacer frente a esta emergencia sanitaria post pandemia, ¿no? Y las competencias digitales, cuán importantes son. Hay que acelerar eso, ya saben, algunos están sufriendo con el teletrabajo, con las nuevas aplicaciones que tienen que utilizar. Las universidades tienen que trabajar muchísimo en el conocimiento digital, en gestión de la información eficiente, selectiva, la comunicación digital, el trabajo en red, el trabajo de equipo no solamente presencial, el trabajo de equipo virtual, el aprendizaje continuo hoy en día, la visión estratégica hoy en día ha cambiado drásticamente, el liderazgo en red, no solamente presencial y la orientación siempre al cliente, al ciudadano, ¿no? Y no hay que olvidarnos en todo este desarrollo y reto que tenemos, ¿no? Las personas con discapacidad. También es importante, la masificación de la tecnología 5G es importantísimo de cara a seguir desarrollando el gobierno digital. Como ustedes ven, creo que mi gran conclusión es que el gobierno, nos hemos preparado, ¿no? De una u otra manera para ser un país competitivo, un país con mayor desarrollo económico y social, ¿no? Y esta coyuntura también nos está demostrando que todo este desarrollo también sirve para pasar esta emergencia sanitaria. Nuestras instituciones públicas están trabajando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y esto gracias en gran medida, de una u otra manera, al uso de las tecnologías de la información enmarcadas en el gobierno digital apoyando las políticas de Estado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a César Vilches por su presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya tengo seleccionadas algunas de las preguntas que nos han ido haciendo a lo largo de la presentación.
Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, no vamos a poder responder a todas, pero tenemos estas preguntas de Ronald Gómez y Jorge Núñez, que nos dice qué acciones se deben implementar en el sector educativo y en la telemedicina, sobre todo en las zonas rurales. Bueno, en el tema de educación, ya como ustedes han visto como algo muy importante, estas plataformas educativas, ¿no? Ya deben formar parte en forma permanente de las políticas de educación. El Ministerio de Educación ya venía trabajando en lo que eran las aulas digitales. Estas se tienen que masificar con mayor fuerza. Y no solamente el Ministerio de Educación, sino un estadio más atrás. Nuestras universidades, sus facultades de educación, universidades públicas y privadas, deben incorporar con mayor fuerza en sus currículas diversos cursos relacionados con el uso de estas herramientas, de estas plataformas digitales, pero también en la nueva pedagogía. Soy docente universitario, no es igual dictar una clase presencial que una clase virtual, ¿no? Acá el tema de usar imágenes, audio, video, ¿no? De estar en línea, pues es totalmente distinto, ¿no? Y cómo captar la atención del educando también varía. Entonces, eso es importante, pero a nivel del Ministerio de Educación debe liderar todo este tema de políticas de educación, forma parte de su transformación digital, ¿no? De hecho, y combinar ambas, ¿no? La educación presencial, la educación virtual, y hay muchas herramientas tecnológicas, plataformas que se pueden instalar, no necesariamente en línea, sino offline, se pueden instalar en forma local en los colegios, ¿no? En forma local, bibliotecas digitales que se pueden actualizar periódicamente, bajando a la capital de la región, me imagino, en colegios rurales, ¿no? Y por eso también es importante el tema de la banda ancha, el tema de los proyectos de redes de fibra óptica, ¿no? Y poner nuevamente a funcionar, ¿no? Destrabar la parte legal, la parte contractual, la actual red dorsal de fibra óptica, y eso nos va a permitir llegar a mayor número de colegios. Lo ideal es que los 50, 60 mil colegios a nivel nacional todos tengan internet de banda ancha para que estas plataformas educativas estén al alcance de todos, ¿no? Estén al alcance de todos nuestros niños, ¿no? Nuestros niños y nuestros jóvenes, que son millennials hoy día, son full digitales. Y el tema de telemedicina, pues con mayor razón, ¿no? La telemedicina hace mucho uso de imágenes, ¿no? Hace mucho uso de imágenes y necesitamos plataformas tecnológicas, herramientas muy personalizadas, ¿no? Relacionadas con telemedicina, que consideren mucho el tema de la protección de datos personales, que la información que viaje a través de los canales de virtualización, canales de comunicación que utilizan estas aplicaciones de telemedicina sean encriptadas, ¿no? Siguiendo todo el protocolo de las buenas prácticas internacionales. También es otra política de salud que se debe implementar, que de hecho que ya se está implementando, hay toda una dirección de salud, de telesalud en el Ministerio de Salud, pero falta mucho más, ¿no? Y no solamente los centros de salud del Estado, sino también el sector privado, ¿no? Y para esto también es un reto para las facultades de medicina, de obstetricia, de odontología, todas las facultades relacionadas con temas de salud tienen que reinventarse, tienen que tener su transformación digital, ¿no? Los docentes tienen que actualizarse, tienen que transmitir estos nuevos conocimientos, estas buenas prácticas. Es algo muy, muy importante. Hay que ver en positivo, y estoy seguro que vamos a salir de esta pandemia rápidamente, ¿no? Y hay que ver con positivo las oportunidades que se presentan y los retos que como país tenemos, ¿no? Entonces hay muchísimo por trabajar en estos dos frentes, aparte de otros sectores, ¿no? Sobre todo el productivo también. Sí, si no hay otra pregunta. Sí, vamos con otra pregunta de Juan Carlos Guapaya, que nos pregunta cuáles son los avances que se dan respecto al ciudadano digital, qué programas hay. Bueno, respecto al ciudadano digital, yo te diría que si pongo una línea base, en los últimos 15 años el Estado ha venido trabajando y tratando de empoderar, que no es fácil, pues la transformación digital, ya le había comentado, ¿no? Una primera gran tarea es la cultura digital. ¿Cómo hacemos gestión del cambio, dicen nuestras organizaciones, en nuestros altos funcionarios, en nuestros gerentes, para que abracen la tecnología? Y ahora fíjate, ¿cómo hacemos la gestión del cambio en la ciudadanía para que vea que
usando herramientas digitales, no llevando efectivo en la billetera, saliendo del banco, para que no sea expuesto a un asalto, puede usar las herramientas digitales de las transacciones bancarias. Eso se llama gestión del cambio, se llama cultura digital. Pero ese es un trabajo que hay que hacerlo todos los días en forma permanente. Lamentablemente tenía que pasar esta emergencia sanitaria que estamos viviendo y esto ha permitido que muchos ciudadanos hoy en día abracen sí o sí las herramientas digitales, las aplicaciones en los móviles principalmente, ¿no? Las aplicaciones en web hoy en día. Entonces, pues eso es un trabajo sostenido del Estado. Yo diría desde hace 15 años con la primera agenda digital, que se aprobó en el año 2005, el libro rojo. La segunda agenda digital os invito a leer, que fue aprobada el año 2011, la agenda digital 2.0, y ahí hay diversas acciones. Fue una actividad muy bonita y muy interesante con todos los stakeholders que se realizó, ¿no? Instituciones públicas del Estado, liderados por la PCM, Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, varios ministerios, Ministerio de la Producción, etcétera, las organizaciones no gubernamentales, la academia, el sector privado, la empresa, organismos internacionales, nacionales, todos trabajamos en este producto que de una u otra manera se ha venido desarrollando e implementando. Pero, como dice, hay que tener una urgencia para poderlo aplicar, ¿no? Este sea el motivo para que, como les digo, el tema de las tecnologías de información ya no es solamente una necesidad y urgencia del sector público, es una necesidad y urgencia de toda la población. Así sea un emprendedor modesto, así sea un emprendedor que tenga su microempresa, su pequeña empresa, su mediana empresa, su gran empresa, es necesario de una u otra manera acelerar este proceso. Y por lo tanto necesitamos especialistas. Necesitamos abogados especialistas en TI, necesitamos administradores especialistas en TI, necesitamos ingenieros químicos con especialización en TI, necesitamos ingenieros mecánicos con especialización en TI y viceversa, ¿no? Entonces, hay un gran reto por delante que tenemos, yo supongo, no solamente como país, sino también la comunidad mundial, los diversos países estarán viendo ya sus próximos planes, cómo poder acelerar todas estas innovaciones e incorporaciones, ¿no? Como parte de salir de esta crisis y nuevamente retomar el rumbo de su desarrollo económico y social. Sí, sí, ¿hay otra pregunta? Sí, tenemos las dos últimas preguntas. La primera sería, ¿cuáles serían las recomendaciones para la implementación del gobierno digital en las municipalidades y en las zonas rurales donde aún no se manejan las tecnologías de la información? Bueno, ahí básicamente yo diría que el gobierno digital en las municipalidades, ¿no? La reinvención del gobierno digital en las municipalidades tiene que tener el enfoque de ciudades inteligentes, de Smart City. Y esto va muy ligado con los planes de desarrollo urbano, ¿no? El tema municipal. Y para eso es importante. Y algo muy bueno, les comento como anécdota. Esta nueva generación de alcaldes que ha entrado, que tienen cerca del año 2019, poco más de un año ya trabajando, he visto con beneplácito que la mayoría de ellos son digitales, que son conscientes que el uso del gobierno digital, de las tecnologías de información, les son de mucho provecho en su gestión, con impacto en sus vecinos, ¿no? Y como anécdota, con el Ministerio de Economía y Finanzas, uno de los últimos proyectos que hice en la Secretaría de Gobierno Digital fue implementar, mejorar la apertura de presupuesto, ¿no? La apertura del presupuesto inicial, y es así que todos los alcaldes y todos los gobernadores regionales tienen DNI electrónico actualmente. Han firmado digitalmente toda la apertura de presupuestos y las partidas los firman digitalmente utilizando su DNI electrónico. ¿Qué es lo que falta? Falta hacer los planes de gobierno digital. Los planes municipales deben estar muy integrados con los planes de gobierno digital, ¿no? Y para municipalidades, no solamente municipalidades en ciudades, sino también municipalidades que están localizadas en zonas rurales también. ¿Por qué? Porque las zonas rurales están muy ligadas a temas productivos, ¿no? Están muy ligadas a temas productivos. Entonces, no es un trabajo aislado de la municipalidad, sino también con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción, Ministerio de Educación y otras entidades en esos temas. Hay un trabajo y un reto muy, muy, muy importante ahí. Y claro está, hay que elevar el nivel, ¿no? de estos funcionarios, sus capacidades, pero también pienso su nivel remunerativo, como ya se viene haciendo, pero tal vez un poco más, ¿no? En ese sentido. Si hay otra pregunta. Y tenemos la última pregunta.
¿Cuál es el mayor reto para alcanzar una óptima interoperabilidad entre entidades públicas, ya que cada ministerio o sector cuentan con diversidad de sistemas que no conversan entre sí y generan redundancia y duplicidad de información y registros? Hoy más que nunca necesitamos trabajar en equipo en el Estado. Hoy más que nunca. En la posición en la que nos encontremos. En una entidad pública del Ejecutivo, en una universidad, en gobierno regional, municipalidades. Cuando uno estudia o lleva cursos, maestría, diplomada en gestión pública, siempre escucho la famosa frase, dejar de ser islas de modernidad. Eso ya debe formar parte del Estado. Acá todas las entidades públicas, sus funcionarios, sus servidores públicos deben ser protagonistas, y son protagonistas, ¿no? Entonces, ese es un tema cultural, un tema de gestión del cambio, ¿no? Acá hay que trabajar todos quienes trabajan en el Estado. Yo también trabajo en el Estado, hoy día a través de una universidad nacional, la Universidad Nacional del Callao, somos servidores públicos, nos debemos a los ciudadanos, ¿no? Entonces hay que trabajar en equipo, ¿no? Hay que dejarnos de celos, ¿no? Hay que compartir nuestra información, nuestros recursos. He visto como beneplácito una norma que se ha dado: si una entidad pública necesita de otros servidores públicos, otras entidades públicas, se destaca. Ese trabajo colaborativo también hay que llevarlo a trabajo colaborativo en línea, en red, ¿no? En gobierno digital. Y hay actualmente pues sí, hay diversas plataformas tecnológicas con interoperabilidad basado en estos estándares que ya les he mencionado. Se pueden integrar rápidamente las bases de datos, las aplicaciones, pero no debe quedar ahí. Les mostré un proyecto que está en marcha, es implementar la arquitectura digital del Estado. Y la arquitectura digital del Estado me va a permitir llevar al objetivo de tener una sola base de datos única, ¿no? O tener base de datos única, evitando redundancia, esfuerzo de costos de infraestructura tecnológica, ¿no? Me va a permitir tener únicas aplicaciones, un solo sistema de trámite documentario, un solo sistema de finanzas, una sola plataforma educativa, ¿no? Y no esta diversidad de plataformas que una universidad y otra, al menos a nivel de universidades nacionales, utilizan, ¿no? Entonces, las condiciones están dadas, ¿no? La tecnología está ahí, hay que seguir afianzándola, tenemos una brecha de infraestructura, pero todo empieza por el recurso humano. El recurso humano es importantísimo, su gestión del cambio es importantísimo, que abrace la cultura digital es importantísimo, pero vuelvo a repetir, no solamente en el Estado, sino el gran reto que también se tiene hoy en día es el sector privado, ¿no? El sector privado. Y hay que apoyar muchísimo desde el Estado a empoderar con herramientas digitales, con este conocimiento digital a nuestras micro y pequeñas empresas. Y vuelvo a recalcar el rol importante que tienen hoy día las universidades, ¿no? Las universidades en general, públicas y privadas, los institutos tecnológicos públicos y privados tienen un rol muy importante en esta gran cruzada, ¿no? Que actualmente estamos atravesando, y luego también de pasar esta emergencia sanitaria, ¿no? Muchas gracias. Damos por culminada la ronda de preguntas. Agradecemos a César Vilches por la exposición y vamos a enviar la grabación de este webinar a sus correos. Les recordamos que para la certificación digital del webinar tiene que completar la encuesta que enviaré por el chat en estos momentos. Ya la he enviado, pero se las reenvío. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, agradecemos su participación. Muchas gracias a César Vilches. Igualmente, muchas gracias. Sí, Gracias por la invitación. de nada, buenas noches. Y los invitamos a registrarse a nuestro próximo webinar, que será el día de mañana, Presente y futuro del teletrabajo, a cargo de Nancy Laos y Juan Carlos Cortés. Pueden registrarse en el enlace que voy a pasar por el chat. Buenas noches y muchas gracias.